Alto Visitador General, doctor Edgar Corzo Sosa. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La intención de esta conferencia de prensa, en acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es en este momento hacer una especie de corte de caja. Lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha advertido, lo que ha realizado, en lo que se constituye uno de los flujos migratorios más intensos, más amplio, que hasta ahora hayamos tenido conocimiento en nuestro país. Así que trataré de un promedio de media hora exponerles todo lo que hemos percibido, visto, y desde los momentos en que hemos estado, que ha sido desde el principio, incluso antes de que llegara a territorio mexicano. Una primera parte, si me lo permiten, es solamente hacer referencia para ubicarnos bien a las 3 caravanas que están en territorio mexicano. No es una, sino 3. La primera es la que entró el 19 de octubre de este año. Esa primera es la que está llegando hoy a Ciudad de México. No obstante, una segunda entró el 28 de octubre. Esta segunda está conformada también mayoritariamente por personas que vienen de Honduras, pero en ella hay personas de Guatemala y de El Salvador. La diferencia que hemos advertido entre la segunda y la primera en cuanto a los integrantes es que el perfil es diferente. La mayoría son jóvenes adultos y lo que hay son pocas familias. Esa segunda caravana, también señalar que hay varios sucesos que identifican esta segunda caravana para que los ubiquen ustedes también bien. Tenemos lo de las pedradas, lanzamiento de piedras en el puente, pero desde el mismo puente. En la primera fue de abajo del puente. Esta segunda fue desde el mismo puente del lado de Guatemala hacia México. Tenemos lo del helicóptero sobrevolando por el río Suchiate. Esta también es de la segunda caravana. También una persona muerta del lado de Guatemala por un impacto de proyectil. Esto sigue siendo segunda caravana. También a una persona que aparentemente se había ahogado en el río Suchiate, pero al llegar a la orilla fue reanimada, no falleció. Esto también pertenece a la segunda caravana. Esta es la segunda entonces, y nos queda una tercera caravana. Entró el 2 de noviembre. La segunda y la tercera, aproximadamente el grupo de personas es de 2000. Aquí la diferencia en esta tercera caravana es que es mayoritariamente de personas de El Salvador, mayoritariamente de este país, hombres adultos también, jóvenes adultos y pocas familias. Eso es lo que la está caracterizando. ¿Qué ha hecho entonces? Ubicadas estas 3 caravanas, o un éxodo partido en 3, o 3 éxodos, o 3 caminatas, como tenemos la diferencia en denominaciones, ¿qué es lo que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? En primer lugar, por instrucciones precisas del presidente de la Comisión Nacional, identificar un grupo de personas que pueda atenderlo. La quinta visitaduría ve los temas migratorios. En consecuencia, un grupo de cerca de 30 personas nos desplazamos al lugar de los hechos, que ya veíamos venir. En este grupo de 30 personas, incluso está conformado por algunos médicos para constatar la atención que se le diera, o, como sucedió, que directamente metieran las manos en el asunto para dar asistencia humanitaria. De eso hablaremos. Entonces, con este grupo de personas, y también en ciertos momentos con apoyo, en colaboración en comisiones estatales de derechos humanos, pues nos dimos a la tarea de cubrir esta situación. Déjenme decirles que las 3 caravanas que están en territorio mexicano están siendo acompañadas por el personal que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está desplegando a lo largo de donde se encuentran las mismas. ¿Sí? Si ahorita estamos diciendo la primera está llegando a Ciudad de México, pues tenemos personal que está viniendo en acompañamiento de Córdoba y de Puebla hacia Ciudad de México.
Si decimos que la segunda está llegando a Tapanatepec, Oaxaca, o sea, acaban de cruzar de Chiapas a Oaxaca, pues ahí también tenemos personal desplegado. Y en cuanto a la otra de ellas, pues bueno, tenemos también aquí que están llegando, ayer llegaron a Tapachula y ya van en camino a Huixtla. Entonces son las 3 y en 3 tenemos personal desplegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con base en esto, entonces, corresponde ahora, si me permiten, entrar a lo que sería la primera caravana, el primer éxodo, que es lo que hemos estado dando el seguimiento puntual, también en las otras, pero en donde más sucesos han habido, debido a que pues, es la que más ha transitado por nuestro país. Decirles que en esta primera hemos tenido una alianza con las instituciones nacionales de los derechos humanos. El presidente de esta comisión ha estado siempre en contacto con el presidente, el comisionado nacional de derechos humanos de Honduras, y lo mismo con el procurador de derechos humanos de Guatemala. Esto nos ha permitido que tengamos información y que sabíamos cuál era la magnitud del número de personas que se estaban desplazando, trasladando hacia nuestro país. Lo sabíamos desde un inicio, lo fuimos monitoreando, por eso nosotros emitimos medidas cautelares. Este éxodo empezó el 13 de octubre, el 16 de octubre emitimos las primeras medidas cautelares de manera preventiva, para decir, ya tenemos la certeza que hay este grupo tan fuerte y que va a entrar, no sabíamos el día preciso, pero entró el 19 de octubre. Ya las autoridades para ese entonces tendrían que haber estado más que preparadas por esas medidas cautelares que emitimos. Se llegó al puente y ahí, por supuesto, fueron las imágenes más conocidas, el puente abarrotado por todas las personas, principalmente de Honduras. Después vimos cómo hubo una reacción de contención fuerte por parte de Policía Federal, en donde pues arrojaron gases lacrimógenos. Las piedras que recibieron, porque además 2 policías federales fueron descalabrados con piedras, venían de abajo del puente, no venían de los que estaban en el mismo puente y que estaban parados. Entonces, ahí lo que vimos nosotros entonces fue esa contención con el lanzamiento de sustancias químicas que provocaron irritación y problemas en la piel y de respiración en las personas que se encontraban en el lado del puente que estaba tratando de entrar a México. Eran mujeres y niños principalmente, porque los traían adelante. Vimos por consiguiente cómo ellas fueron pasadas inmediatamente al lado mexicano y ahí les dimos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la asistencia médica, porque no había médicos que hubieran del lado mexicano, que fueran de las instancias de seguridad. Como nosotros estábamos ahí para la protección de derechos humanos y llevábamos equipo médico, pues tuvimos que entrarle. Fuimos quienes atendimos no solo a las mujeres y a los niños que estaban ahí, incluso psicológicamente, atención psicológica, porque también estaban llorando, no sabían lo que estaba sucediendo, veían a sus padres llorar, gritar, y ellos también psicológicamente estaban alteradas. Tuvimos que darle la atención correspondiente, incluso a las personas que fueron apedradas de la Policía Federal, también se les asistió por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Esto qué significa? Que en esta primera etapa de llegada al puente hubo contención, pero no asistencia humanitaria. No obstante que las medidas cautelares fueron emitidas previamente, les estoy señalando desde el 16, y esto fue el día 19. Emitimos incluso una ampliación de medidas cautelares en estos días, porque advertíamos que ya había ingresado de alguna manera la caravana a territorio mexicano, porque el retén no estaba en el límite preciso, el retén de contención estaba dentro de territorio mexicano. Entonces dijimos, a esos que están en territorio mexicano, pues se les debe dar la atención. Si había niños ahí, se les debía dar la atención. Si no tenían agua, se les debía dar la atención, porque fueron horas las que estuvieron ahí a pleno rayo de sol. Esa es la primera. La segunda etapa, trataré de no meterme en tantos detalles para que podamos hacerlo muy sintéticamente y después todas las preguntas que ustedes consideren oportunas. La segunda etapa es el inicio del recorrido por el país, de Ciudad a Hidalgo a Tapachula. Aquí es importante porque lo que tenemos es un caminar, pero también bloqueo
de Policía Federal. Nuevamente entramos a la contención con poca asistencia humanitaria. En esa etapa está la creación del recinto ferial mesoamericano. Todos los que ingresaron por el puente eran solicitantes de la condición de refugiado, entonces se hacía un preregistro, se iba a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula y después se trasladaban al recinto ferial mesoamericano. Entre otras razones, porque la estación migratoria estaba prácticamente al 100%. No podía llevarse ahí a las personas y estar en la estación migratoria. Ahí, por supuesto, también emitimos medidas cautelares en relación con lo que sucedía en el recinto ferial. Esta etapa es de contención con poca asistencia. Entramos a una tercera etapa de desarrollo del recorrido. Tapachula, Chiapas, hasta Arriaga, el último punto dentro de Chiapas. Aquí lo que nosotros advertimos es nuevamente contención con asistencia humanitaria. Aquí recorrimos la caravana y nosotros en acompañamiento, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan, finalmente se pasó rápido por Tonalá y se llegó a Arriaga. ¿Qué es lo que vimos aquí? Nosotros, también debe de quedar claro, dividimos nuestras actividades en dos aspectos principalmente: asistencia humanitaria y protección de derechos humanos. Asistencia humanitaria, ¿qué significa? Realizar las gestiones que sean indispensables para que tengan alimentación, tengan salud, ¿sí?, tengan agua. Eso es importantísimo. Entonces, y por supuesto que tengan la higiene correspondiente con los baños o lo que se requiera. Entonces, esa etapa es importante, hicimos las gestiones y también la protección. La protección lo canalizamos más bien del lado de las medidas cautelares, así como de las quejas que hemos levantado y también de la orientación jurídica que hemos tenido que dar, por ejemplo, para la solicitud de condición de refugiado. Entonces, esta es una etapa de desarrollo del recorrido que es de contención con asistencia humanitaria. Lo que pasa es que ya eran varios pueblos los que se habían trasladado o ciudades. Entonces, cuando nosotros llegábamos, insistíamos en, se emitieron medidas cautelares, tómense las previsiones. Al principio no fluía la asistencia, pero amachaconamente, no solamente nosotros, también otras instituciones, decirles, se tiene que proveer, y al final del día, pues las cosas ya estaban diferentes. Señalo nada más en el caso de Mapastepec, ahí cambió muchísimo la situación, entre otras cosas, no solo porque fluyó equipo médico, medicamentos, agua, alimentos, vimos las manos cómo se organizaban, sino también porque la presidenta, nos pudimos entrevistar con ella, presidenta municipal, había formado parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Eso aligeró muchísimo la sensibilidad que se debe de tener ante un movimiento de esta naturaleza. Y después de Mapastepec, pues así de Mapastepec nos seguimos, y pues era una evolución que ya habían aprendido las autoridades estatales y por lo tanto había un buen desarrollo. Esta es entonces una tercera etapa de desarrollo del recorrido. Tenemos una cuarta etapa. Esta etapa está desde Tapanatepec hasta Matías Romero. Sí, ya estamos, dijimos, nos quedamos en Arriaga y ahí pasamos a Oaxaca. En Arriaga, antes de entrar a Oaxaca, nuevamente hubo un bloqueo muy importante, los escudos de gendarmería bloqueando la carretera, ustedes lo vieron seguramente, y las comisiones estatales de derechos humanos de Chiapas, de Oaxaca, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formando un escudo humano. ¿Para qué? Para que ahí se creara un espacio de pacificación, de negociación, y se pudieran reunir toda la Comisión de Gendarmería con la Gendarmería e Instituto Nacional de Migración, junto con la de las personas que venían asistiendo a la caravana. Ahí, en ese momento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares verbales, porque ya teníamos luz del día, ya estaba el sol abrazando a las personas, y había niños, habían mujeres, habían personas adultas, y no, por supuesto, no era el lugar como para hacer un bloqueo. En sí no era el lugar para hacer ningún bloqueo, pero mucho menos
en esas condiciones. Por lo tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares verbales para la protección de las personas menores de edad principalmente, pero también las mujeres y quienes se encontraban paradas a medio camino, a media carretera. La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca se sumó a las medidas de la Comisión Nacional y lo mismo hizo la Comisión de Chiapas Estatal de Derechos Humanos en relación con las que ya se habían emitido previamente. Ese fue el final en Chiapas. Nos pasamos a Oaxaca. Llegamos a Tapanatepec, en el parque. Ellos normalmente ante estas poblaciones, el lugar que decidían siempre era el parque, además era el único lugar, no había ahí un centro de convenciones, no había nada, sino llegar al parque. Y ahí pues se llenaba el parque y había una asistencia al aire, por decirlo así, ellos siempre buscando la sombra y la sombra. En Niltepec fue cuando llegó el puente humanitario de la Ciudad de México. Después de Tapanatepec se pasó a Niltepec, y ahí fue cuando tuvo presencia el puente humanitario de la Ciudad de México. Esta es una etapa en donde advertimos más asistencia humanitaria. Ya estaba todo organizado, se complementó con este puente humanitario. En Juchitán fue en esta misma etapa, fue un lugar clave, se llegó a una terminal vieja de autobuses, un lugar muy amplio, en donde de alguna manera se pudo concentrar. Había una diferencia, porque ese era un lugar en donde estaban todos identificados. Los anteriores era parque público con las calles que se pudieran ocupar. Pero aquí fue decisorio porque ahí se tomó la determinación de no irse por Oaxaca, que era un lugar muy riesgoso y muy sinuoso, y sí seguirse por Veracruz. Había la idea de seguirse hacia Oaxaca. Eso iba a complicar la asistencia humanitaria, que es lo que nos preocupaba, y la protección de los derechos humanos hubiera sido también muy complicada. Afortunadamente, se había decidido la víspera irse por Oaxaca, pero en la madrugada se cambió la decisión y se tomó el camino hacia Veracruz. Así es como se llega a Matías Romero, el final de esta cuarta etapa, pero ahí el lugar a donde se llega es una cancha de fútbol, solamente había pasto y por consiguiente había que llevar los servicios de nuevo, salud, que llegaran las ambulancias, que se pusieran baños y que la gente llevara comida, que se proveyera. Entonces eso era lo complicado. El derecho humano aquí pues es a la alimentación y a la protección de la salud, pues son de las cosas principales, que además es en asistencia humanitaria, y eso costó. Era una cancha de fútbol sin techo, por supuesto, y desafortunadamente en la noche llovió. Eso significó que todos se tuvieran que dispersar, se mojaron, no había carpa suficiente, por supuesto, ante algunas inclemencias del tiempo. Entonces, pues de ahí después se quiso trasladar a Donají, pero sí vieron exactamente que eran las mismas condiciones y se saltaron ya a lo que corresponde a la quinta etapa, que fue Veracruz. Entonces, con eso se termina esta etapa, en donde hay una evolución de la asistencia humanitaria, pero que al final se complicó, especialmente en Matías Romero, por las condiciones del lugar al que se llegó. Y la quinta etapa, Sayula a Cayucan, hasta Córdoba, Puebla, que ya es la anterior a donde estamos. Ahí vimos cómo es una etapa de confusión, de dispersión con asistencia humanitaria. Confusión por lo del transporte. Hubo un compromiso del gobierno de Veracruz de ofrecer transporte, pero después hubo una decisión contraria, faltar a ese compromiso que se había hecho, y eso provocó, como se ha sido señalado, pues que se tomara otras determinaciones por la propia decisión de los mismos integrantes de la caravana. Entonces lo que hicieron ante eso fue tomar y seguir el camino, y hubo una dispersión de la caravana. Esa dispersión pues arrojó que si la asistencia humanitaria la traíamos concentrada en un lugar y la protección de derechos humanos en un lugar, pues esto se amplió a varios lugares. Entonces ya se tenía que estar en Isla, ya se tenía que estar en Loma Bonita, ya algunos habían avanzado a otros lugares, o sea, había una dispersión que se trató de contener. Pero bueno, fue producto de todas estas situaciones que ya se traía desde Oaxaca, y después con el ofrecimiento fallido del transporte en Veracruz.
Sí hubo asistencia humanitaria, ¿sí? Sí hubo asistencia humanitaria. Aquí ya en esta etapa podríamos decir que si en las anteriores se caminaba algo, en las primeras se caminaba mucho, después se caminaba algo y empezaban a tomar los jalones, ya en esta etapa vemos cómo los jalones son prácticamente el medio de transporte de las personas que integran la caravana. Les recuerdo que en la primera etapa de en la segunda etapa de esta caravana falleció un joven. ¿Por qué? Porque se había subido a un tráiler, no se agarró bien, unos dicen que andaba medio jugueteando, pero con independencia de todo eso, pues es muy difícil subirte a un transporte de esta naturaleza y agarrarte bien. Entonces se cayó, se pegó en la cabeza y falleció. Nuestro personal incluso le asistió en los últimos momentos de esta persona ahí. Hicimos las primeras gestiones, nos pusimos de acuerdo inmediatamente con el Comisionado Nacional de Honduras. Cuando tuvimos la identificación, pasamos los datos y se empezaron a hacer las gestiones del consulado para lograr la repatriación de los restos de la persona, y se hizo de una manera bastante rápida. Entonces, esa es la quinta etapa: Sayula a Cayucan, Córdoba a Puebla, y ya la última es Córdoba a Puebla, Ciudad de México. Aquí sí prácticamente ya no se camina, las distancias son bastante diferentes. ¿Qué tenemos como características aquí? Si antes era asistencia humanitaria, protección de derechos humanos en cierto sentido, ahora lo que nos queda es seguridad. Emitimos, por instrucciones del presidente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, medidas cautelares a los gobiernos que están en el trayecto para que particularmente vieran las cuestiones de seguridad, la supervisión, la vigilancia, porque sabemos que es un trayecto bastante complicado, pueden suceder muchas malas cosas y por lo tanto emitimos esas medidas cautelares. Traemos algunos sucesos que estamos investigando: la existencia de 2 autobuses que estaban en un cierto lugar en la carretera. Ya hicimos las gestiones correspondientes, ya levantamos la queja, por supuesto, de oficio, hicimos el acompañamiento a una persona que levantó la denuncia ante el Ministerio Público, emitimos medidas cautelares para la búsqueda y salvaguarda de esas personas y también para que resguardaran todas las evidencias que se pudieran rescatar en ese lugar para seguir con nuestra investigación. Tenemos algunos otros casos. Aquí hay una característica muy importante que quisiéramos señalar. Cuando tomas el aventón, el jalón, a veces se sube la persona mayor o se sube la persona menor de edad. Hay veces que no se pueden subir los dos al mismo tiempo y por lo tanto hay incomunicación. Uno se fue en uno, el otro se quedó, agarró otro jalón a diferente hora, un jalón se fue de largo, otro se quedó donde había señalado. En fin, aquí hay un problema de información, de no saber algunos dónde están otros. Entonces consideramos, estamos haciendo las gestiones correspondientes, llegamos, preguntamos a municipios para recabar la información, asimismo a las instituciones nacionales, al Instituto Nacional de Migración y a los albergues para recabar la información. Consideramos que a lo mejor aquí en la Magdalena Menchuca se puede juntar toda la información y que todos finalmente se encuentren. Y los casos que no, pues les estaremos dando el seguimiento correspondiente. Hubo un suceso en donde recibimos un llamado de diferentes personas en que un tráiler con 2 cajas llevaba personas en contexto de migración y había una persona que estaba abajo del tráiler que los quería subir a fuerza y que se los llevaran. Pareciera que fuera alguien que estuviera involucrado en alguna cuestión de tráfico de personas. Llegamos al lugar, asistió policía municipal, asistió también policía estatal, estaba ahí también la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca y al final del día se pudo solucionar porque esa persona venía en la cabina con otras personas y lo que quería, pues se puso intenso, muy inquieto y quería que ya se subieran y entonces hubo ahí un malentendido que afortunadamente se arregló. La persona fue llevada a un albergue, se habló con ella y el tráiler pudo seguir su camino con las 2 cajas en donde llevaba a las personas en contexto de migración que ya sabían a dónde tenían que llegar porque así habían señalado. Pero en sí tenemos aquí, insisto, información de personas que nos han dicho, es que tuve que bajar. Hubo un caso muy palmario que fue, hicimos las gestiones correspondientes y se logró.
una mujer tuvo que dejar a su hija encargada con una persona que se quedó abajo y no logró que la subieran para que se fuera en el mismo jalón. La dejó encargada. Entonces, afortunadamente, nos llamaron, hicimos la gestión y finalmente se reencontraron. Pero imagínense el sentimiento de una mamá tener que dejar a su hijo o hija y después ver y buscarla. Se hizo la gestión y no pasó a mayores. Esos son, en términos generales, las etapas. Ahora estamos entrando a esta última, que es Ciudad de México. Déjenme en estos minutos más señalarles un poco algunas cosas ya de detalles temáticas. Quejas que hemos levantado. Tenemos 19 quejas levantadas. ¿Cuáles tiene que ver? Tiene que ver una con la presunta detención arbitraria de Irineo Mújica, que esa fue en una de las primeras etapas. Después tenemos varias quejas, 3, de un operativo que se realizó en el parque ahí en Ciudad Hidalgo, en el municipio de Xuxiate. Fue uno de los primeros operativos que se realizó. También está el caso de la fumigación. Ustedes recordarán que se fumigó cuando estaban ahí las personas durmiendo. Un operativo realizado en un albergue también, en donde vimos un video. Ustedes recordarán también que hubo un video que alguien lo levantó, vecinos, acudimos al lugar, en donde Migración estaba prácticamente siguiendo a una sola persona y alguno de esos elementos de Migración golpeó, de acuerdo al video, a esa persona en contexto de migración. Ahí emitimos medidas cautelares y señalamos que se resguardara la integridad de esa persona en contexto de migración y que el personal que formaba, que se veía en el video y que forma parte del Instituto Nacional de Migración, se abstuviera de realizar actividades con cualquier otra persona en contexto de migración. Entonces también tenemos esa queja, alguna queja de sus pertenencias perdidas por el Instituto Nacional de Migración. Tenemos varias del recinto ferial, ese recinto ferial que se creó, que, lo comento, es un recinto que se está levantando ahora, según tenemos noticias. Un recinto que era un lugar cerrado, ¿sí?, con seguridad estatal perimetral y operado por el Instituto Nacional de Migración. Mucho se ha dicho, pero prácticamente las personas que están ahí, estaban ahí, pero no podían salir. Era una detención con la privación de libertad correspondiente. Algunos incluso decían que era la extensión de la estación migratoria siglo XXI. Como no cabían allá, se armó ese recinto ferial. Nosotros ahí también emitimos medidas cautelares para que todos aquellos que ya hubieran recibido la constancia en donde Comar recibía la solicitud, ¿sí?, a partir de ahí se puede lograr el alojamiento alternativo. Entonces, pues para que todas aquellas personas así lo hicieran. Estábamos hablando ya ahorita de un contexto, de un número cercano a 3,000 solicitudes sobre condición de refugiado. Otro tipo de quejas que tenemos también en el puente, alguna persona golpeada, y también, ustedes recordarán, el lanzamiento de sustancias químicas, tanto en la primera caravana como en la segunda, que hubo también. Entonces también tenemos quejas levantadas a este respecto en el puente. Y finalmente la última queja, por esto que les estaba diciendo, de 2 camiones en donde hicimos el acompañamiento a una persona que levantó la denuncia correspondiente. Hemos emitido 11 medidas cautelares a lo largo de este trayecto para solicitar ayuda humanitaria y protección de derechos humanos, una ampliación, recordándolo y señalando aspectos más concretos, el alojamiento alternativo que les había dicho, algunos municipios más en concreto, medidas cautelares para que tomaran todas las previsiones, las cautelares verbales que ya les comenté antes de entrar a Oaxaca, en la parte correspondiente de Chiapas, el video de los agentes de migración que detuvieron y que golpearon a una persona de acuerdo al video. Esa también es ahí metimos la medida cautelar, que se informara correctamente los derechos que tenían las personas. Algunos se quejaron diciendo que no se les daba la información correcta y que Migración les estaba llamando para decir que les iban a dar un pase por el territorio mexicano, pero no era esa la situación.
las de seguridad y vigilancia que les comenté, así como la búsqueda y localización de las personas que estaban en esos autobuses, así como resguardando todas las pruebas que al respecto se pudieran tener. 11 medidas cautelares conforme llevamos en el recorrido, con las 19 quejas que les acabo de señalar. Atención médica. También señalar que el día de hoy hay una última medida cautelar que se acaba de notificar en relación con el recinto del Palillo en la Magdalena Michuca, porque hemos advertido que hay desorganización, las carpas no se han levantado, las cuestiones de higiene, baños pues son pocos, cuestiones de salud no están suficientemente tratadas, entonces se están notificando estas medidas cautelares a las instancias correspondientes. Lo hacemos con el único fin de que esto pues sea llevado de la mejor manera posible para que se dé la atención. Lo mismo que hicimos a lo largo del camino, de emitir medidas cautelares para que tomaran las precauciones, pues aquí hemos dado seguimiento a lo que aquí se está haciendo y por consiguiente emitimos estas medidas cautelares para tener un mejor nivel de atención humanitaria a las personas, pues que ya ayer eran más de 1,500, estábamos haciendo la relación correspondiente. Entonces, pues ahí ya debe haber una atención bastante específica. Comentarles 2 o 3 temitas también muy rápidamente. Atención médica. Es muy importante lo que se tiene que hacer en atención médica y lo que hemos dado seguimiento. En el puente, como les dije, fue contención, no asistencia, y tuvimos con nuestro personal médico que dar la asistencia correspondiente. Tuvimos el caso de un niño con varicela, es en otra de las caravanas, se le detectó. Tuvimos que hacer una labor, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de convencimiento para que se llevara al hospital correspondiente, y pues ya se le dio la visa humanitaria y ya la persona está siguiendo otro derrotero. Hemos dado un seguimiento muy particular a las personas embarazadas, mujeres embarazadas que hemos advertido, cerca de 20 de ellas. Entonces veíamos algunas que ya tenían 8 meses, otras de 6 meses, u otra de 3 semanas, o algunas que se acaba de enterar en el camino que está embarazada. Tenemos el deceso, hicimos la asistencia correspondiente con las gestiones de una única persona que fue en Chiapas. Y tuvimos 2 alertas de dengue y había que corroborar si era este dengue, que es peligroso. Afortunadamente hicimos las gestiones, nuestros médicos estuvieron al pendiente para el resultado y no era dengue, afortunadamente. Tenemos 2 nacimientos. Nacimiento primero que les acabo de señalar, quien se llamará en Juchitán, se va a llamar, según nos dijeron, ya el registro se hizo, Guadalupe, a la persona que nació de una persona guatemalteca. Sí, ahí le dimos seguimiento. El municipio, déjame decirles que se acudió a un hospital público que no tuvo capacidad para darle entrada y se tuvo que ir a una clínica particular. Se hicieron las gestiones y el municipio pagó los gastos que se realizaron para este parto. Al final nos enteramos que, con independencia de eso, hay una empresa que surte alimentación a la clínica y le estaban cobrando a los padres la comida por el tiempo que estuvo ahí. Se hicieron las gestiones y afortunadamente no se tuvo que pagar absolutamente nada. Ya está registrada la persona que nació, Guadalupe, y también tiene ya regularización de estancia. Y hay una segunda persona que nació, Matías Romero. Sí, en Matías Romero fue en la noche, casi madrugada, cuando se pasaba por ahí. Ahí ya se tiene el apoyo correspondiente por parte de la comisión para efectos del registro y de la regularización de su estancia. Ahí fue un medio de comunicación que estuvo bastante al pendiente y que le ha dado el seguimiento junto con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Personas pertenecientes al grupo LGBTI. Las identificamos, les dimos un seguimiento. Aquí debo reconocer que todavía faltan más acciones, pero sí advertimos que es una comunidad aquí que no tiene una situación igualitaria dentro de la caravana y mucho menos al exterior. Adentro es muy fuerte.
cuando se forman para recibir comida, pues no tienen el mismo acceso, incluso son empujados. Eso mismo nos lo dijeron. El transporte, pues en ocasiones como van a subirse algunos con camioneta de redilas y demás, y hay otras personas, las hacen a un lado, incluso hasta para bañarse. Incluso hasta para bañarse hay situaciones de agresión en contra de estas personas y discriminación en entrega de enseres para aseo. Era lo principalmente que descubrimos. Aquí nos faltan acciones, mucho más acciones, y convocamos al sector correspondiente para que sea directamente atendido esta situación y que puedan continuarse. Así va a ser en grupo y que puedan tener la atención correspondiente estas personas. Retornados hay. Aproximadamente, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, no son estadísticas muy rigurosas, pero les recuerdo que si estamos aquí con el chalequito blanco, que es de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es porque seguimos ahorita nosotros en caravana prácticamente. Aquí la etapa que hay es Ciudad de México, pero además cualquier persona en contexto de migración que venga en la caravana y ve el chaleco blanco, ya lo tiene bien identificado. Ya sabe que puede acudir con nosotros, ya hay una confianza lograda a lo largo de este camino y nos dicen muchas cosas. Se acercan a nosotros y nos dicen, me quiero regresar. Esa es una decisión muy personal, muy interna, nos lo dicen, y pues bueno, ese también es un derecho a regresarse a su país, y se han hecho gestiones al respecto, es por su propia voluntad, y se ha hecho un mecanismo específico. En ocasiones se deja que la caravana salga y ellos se quedan en el lugar correspondiente, y entonces ya interviene el Instituto Nacional de Migración junto con el consulado. En ocasiones es Beta, que entra directamente a la comunidad, los identifica y hace las gestiones con el consulado. Aquí lo importante también es señalar que no pisan la estación migratoria. Ha habido un esfuerzo del consulado de Honduras, principalmente, junto con el Instituto Nacional de Migración, para que no haya ni siquiera la posibilidad de que pisen la estación migratoria. Y los traslados entre un lugar y otro pues son bastante complicados. Muchos ya no caminan, se ven carriolas todavía, muchas anécdotas tenemos. Algunos ya las carriolas, ya las ruedas ya están desvencijadas, dicen no, yo la cambié hace poco, en fin, falta asistencia y sobre todo consideración. Desafortunadamente no se ha logrado que los jóvenes de la caravana ni las personas adultas le den el lugar preferente a las mujeres y a los niños, por más que se ha intentado. Entonces hemos visto cómo pasa un tráiler, es más complicado, pero una camioneta de redilas en donde están los hombres arriba y las mujeres siguen abajo caminando o con la carriola. Eso no se ha logrado. Hemos tratado de sensibilizar, pero es complicado. Sociedad civil, ya con esto termino. Sociedad civil, alimentos. Si no fuera por sociedad civil, poco se hubiera apoyado humanitariamente. Es el pueblo mexicano el que está desbordado, quitándose el pan de su boca y dándoselo a otros. Es increíble ver cómo llegan, les llevan arroz, frijol, les llevan sopa de pasta, hacen tamales, o sea, todo eso se vuelca. La gente que curiosamente la que menos tiene, hemos visto que es la que más da. Se quitan de lo suyo y se lo entregan. Hay un ánimo solidario que hemos advertido a lo largo de este camino. Sociedad, en este caso comunidades, es importantísima. Sociedad civil organizada, acompañantes y defensores de derechos humanos, pues también ha estado presentes y es muy importante su apoyo. Las iglesias y las convocatorias que realizan, es importante. Se llega a un lugar y si la iglesia no hubiera hecho la convocatoria correspondiente, el alimento no hubiera aparecido, por más que hemos estado haciendo las gestiones y haciendo los señalamientos correspondientes. Creo que con esto más o menos terminamos una primera entrada. De la comunidad LGBTI hemos detectado alrededor de 90 personas que forman parte de esta primera caravana, diferente a la segunda y a la tercera. Entonces con esto está de alguna manera dado los aspectos generales y si quieren podemos entrar a otra sección que les pueda interesar. Gracias. Miguel Ángel.
Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gerardo Martínez de Canal 11. Tengo aquí algunos cuestionamientos que hacer sobre pues ese trabajo que han estado ustedes haciendo desde el pasado 20 o 19 de octubre en la frontera sur de este país. Habla usted de migrantes. Quisiera saber cuántos aproximadamente son de estos tres grupos los que están ya en nuestro país. Los gobiernos de los estados, ¿qué tanto han participado? Porque lo único que han mostrado pues es indiferencia, como que algunos hacen que la Virgen les habla y no hacen nada, otros prometen y no cumplen. Los estados, porque ha mencionado usted algunos presidentes municipales que sí le han entrado a este tema. Se ha dicho que en esta caravana viene de todo. ¿Qué informes tienen ustedes de personas que tengan que ver con delitos principalmente cometidos allá en sus países de origen? El número aproximado de niños, ¿cuántos niños vienen según sus cálculos? Y la mayoría entre qué edades son. Hemos visto algunos niños muy pequeños que inclusive se han enfermado. ¿Y qué va a pasar con el trayecto de esta caravana hacia el norte del país? Ahorita están aquí en la Ciudad de México, la primera parte, y lo digo porque en algunos estados el clima es distinto en aras del próximo invierno, este invierno que ya se ha dejado sentir en algunas partes, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Gracias. Sí, con mucho gusto. De una manera genérica, no ha habido, en relación con su primera pregunta, Gerardo, ¿de cuántos son? No ha habido un censo. Consideramos que no nos corresponde a nosotros de entrada hacer ese censo, pero sí una aproximación. Una aproximación. Consideramos que en esta primera caravana hay una aproximación, lo que empezó de más de 7,000, y se lo digo por qué doy este número. En el albergue de Ciudad Hidalgo, en el municipio de Xuxiate, fue al primer lugar donde llegaron después de cruzar el río, como lo vimos por abajo del puente, en balsas, de manera como goteo, una estrategia hormiga de alguna forma. Pero llegaban al parque porque ahí yo me imagino que se habían quedado de reunir para que llegaran todos. Y aquí dos sucesos que son importantes y que nos dicen. En el parque principal enfrente, en un salón social, esas han sido las respuestas de los municipios, los salones sociales, donde se hacen las fiestas del municipio, tomaron la iniciativa de hacerlo albergue, pero además tomaron la iniciativa de inscribirlos más o menos. Entonces, aun cuando estuvieran en el parque, llegaban al albergue, se anotaban, veían cómo estaba ese salón social y se salían al parque. Entonces el aproximado que recibimos fue 5,000 en un momento, pero luego ya el mismo albergue nos dijo más de 7,000. Entonces teníamos ese conteo al inicio de más de 7,000. Se fue caminando y hemos visto que algunos han ido retornando conforme iba avanzando, y ahora en este momento le puedo decir que el contingente, nosotros que habíamos identificado el último, está alrededor de 4,500, 5,000 personas de esta primera caravana. De la segunda caravana, pues inició con 2,000 en el puente cuando fueron las pedradas, luego se dispersó, pasó uno ahí con lo del helicóptero y pensamos que iba a disminuir, pero después de alguna manera se volvieron a sumar. Y entonces estamos entre 1,500 y 2,000 personas de la segunda caravana. Y la tercera caravana, también el contingente de las personas de El Salvador lo traemos en alrededor entre 1,500 y 2,000 personas. Entonces habría que hacer la suma muy aproximada, insisto, no somos INEGI y es muy complicado hacer el conteo. Entonces más o menos son los datos que le puedo dar de cada una de estas caravanas, con independencia, insisto, que puede haber dispersión individual de grupos pequeños o mayores, pero ese es un dato aproximado. Estados, ¿cómo han participado? Déjeme decirle que las cautelares se las dirigimos a la entidad federativa, gobierno y al municipio. Y aquí sí hay una situación que yo creo que todos sabemos. Un municipio no puede dar una respuesta si no tiene el apoyo estatal. Eso es definitivo.
Pues ahí en Mapastepec, como le dije, se vio el cambio. Con independencia de la sensibilidad de la presidenta municipal, que había integrado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues se notó la presencia estatal. De otra manera no hubieran fluido las cosas de la manera como se ve. Entonces sí hubo al final del día apoyo del gobierno estatal. Lo que pasa es que quien lo opera es principalmente el municipio. Ya después vimos unidades móviles de la Secretaría de Salud del Estado, eso ya fue un gran logro. Ya estaba la Secretaría de Salud ahí, de repente el DIF aparecía. Y déjenme decirles aquí algo que echamos mucho de menos y lo señalamos no una vez, sino varias veces. El sistema de niñez no lo vimos como debió haber sido. Qué curioso. Hicimos los llamados correspondientes y no vimos un despliegue de la niñez. La niñez es importantísimo, ya lo sabemos. Ni de procuradurías, ahí había 1 o 2 intentos por ahí, ni de DIF volcado, porque debió haber habido más atención psicológica, atención médica especializada, pediatras. En algún momento logramos que hubiera una unidad móvil por el Estado para efecto de mujeres embarazadas. Había ginecólogos, pero después de estar insistiendo y diciendo, oiga, traemos un seguimiento y es esto, y finalmente lo pusieron. Entonces, sí ha habido, tendría que haber habido, pero no, bueno, digamos con recordatorios muy puntuales en ese sentido. Delincuentes en sus países. Nosotros no tenemos el registro, no lo podríamos tener. No nos dediquemos a eso. Serán seguramente las instancias de procuración de justicia. Pero déjeme darle un dato, 2 datos que eso identifica muchísimo lo que puede haber o no. Y también tiene que ver con declaraciones de Estados Unidos en relación con terroristas y otras tantas cosas que me han preguntado. Cuando les dije que se reunieron en Ciudad de Hidalgo, en ese albergue que ya decía que eran 5,000, en la tarde-noche decidieron, porque todavía había gente en el puente, acercarse al río. Los hombres dejaron a las mujeres en el albergue, se acercaron al río y les empezaron a gritar, vámonos, aviéntense, vámonos. O sea, fue un llamado imponente y se veía la forma como ellos mismos estaban organizados. De repente alguien empezó a lanzar piedras, un guatemalteco debajo del puente. Lo identificaron, lo agarraron, inmediatamente lo sujetaron de los 2 manos y de los 2 pies, lo llevaban como aguilita. Lo vimos pasar nosotros, incluso yo grité mismo, médico, que es lo que se grita, algo le habrá pasado. Y me dijeron, no es de médico. Lo seguimos y lo entregaron a la policía municipal. Lo entregaron a la policía municipal. En el cruce en Isla, en la carretera, en Isla el albergue estaba metido 1,5 kilómetros, pero en ese cruce habían 2 camiones que estaban ahí esperando otra cosa, pero llegó el contingente y se subió en ellos, empezó el forcejeo y uno agarró un palo grande y le pegó a otro. Salió corriendo ese que pegó y toda la multitud se fue tras él. Lo siguieron hasta que lo agarraron. ¿Qué hicieron? Lo sujetaron y lo llevaron a la policía municipal que estaba ahí. No sé si haya habido otros casos en donde a lo mejor le golpearon a alguien o demás, pero estos que yo presencié implica un nivel de organización fuerte y de respeto ante esta situación. No creo que dejen a alguien que sea delincuente reaccionar de una manera diferente. O sea, ellos van así y se mantienen de esta forma. No hemos advertido nosotros delincuentes y no podríamos advertirlo no tenemos esos datos. Los números de los niños y las edades. Hemos considerado nosotros que es una tercera parte de todo el contingente, es de niños, y una tercera parte también es de mujeres. Y las edades, tuvimos a una señora que advertimos 28 días de nacido el bebé. Lo que hicimos fue prácticamente ahí sí trasladarla, porque nos dijo el médico que pues no era conveniente que se sumara en un trayecto de la caravana y que se le pusiera en un lugar especial. O sea, 28 días. Después de eso hemos visto niños que se les da pecho, o sea, están dentro de los 6 primeros meses. Vemos niños caminando a la orilla de la carretera, en carriolas ya más grande, niños un poco mayores que ya están caminando ellos solitos. O sea que tenemos de muchas edades y por esto el llamado al sistema de niñez en general, no solo de protección, pero sí de niñez, que no vimos esa presencia que se requiere para este caso. ¿Qué pasará hacia el norte?
Hasta ahora, la experiencia que hemos tenido en otros acompañamientos de caravanas es que pues no se entra por un solo lado, se puede entrar por varios. Entonces pareciera que en otras ha habido una dispersión natural, en otras caravanas o éxodos. Cada quien se va por el lado que considere mejor. Les recuerdo que al otro lado de Tijuana está California, al otro lado de Laredo está Texas. Hay una diferencia entre Texas y California, y ellos la tienen identificada, pero también habrá que ver si ellos van a un lugar porque tienen familiar o van a otro. Entonces eso implica una dispersión natural, pero seguramente habrá un cuello de botella, como lo hemos visto en otras ocasiones, en donde llegan a los puntos fronterizos y algunos pues tratan de entrar por la garita, y pues ahí vemos en Tijuana, lo hemos visto muchas veces en la garita, San Isidro, hemos visto cómo llega ahí el contingente, ya están las mamás, están los niños, y están esperando a que Estados Unidos decida cuántas personas en el día va a recibir para ver si les da trámite o no del asilo correspondiente. Entonces lo que viene ahora, consideramos, es esta estancia en Ciudad de México, pero ellos tienen muy definido ya hacia el norte, con todo lo que esto implique. Entonces ya ahí serán los puntos fronterizos a donde se podrá ver a las personas que hacen acto de presencia. Y lo vemos porque habrá conglomeraciones y estarán en las garitas correspondientes muy seguramente. Hola, soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso. Pues para preguntarles pues varias cosas. Primero, hablaba usted sobre el tema del que ha habido más contención que asistencia humanitaria. Quería preguntarles si han podido identificar como cuánto es este despliegue de policías, ¿no? Más o menos qué tan amplio es. En cuestión de lesionados, si ya han podido encontrar cuántos lesionados ha habido por esta acción de contención. Y no sé si entendí mal, si hay, ¿ha identificado desaparecidos? Algo así entendí, no sé si entendí mal. Y sobre los retornados, ¿qué es lo que la CNDH pudo identificar? ¿Cuántas personas más o menos ustedes pudieron atestiguar que decidieron regresar a sus sitios de origen? Y finalmente, sobre los riesgos que han detectado que hay sobre el tema de crimen organizado, si ha habido de alguna manera algún tipo de, en estas medidas cautelares emitidas, algo en específico sobre ese tema, ¿no? Porque creo que es el mayor riesgo que siempre han sufrido los migrantes centroamericanos. Gracias. Sí, con mucho gusto. El despliegue, acuérdense que incluso fue noticia pública, ¿no? Que llegó el comisionado general de la Policía Federal con 2 aviones con más de 200 elementos, y eso fue en la primera etapa de esta primera caravana. Cuando tuvimos el bloqueo de gendarmería y pusimos nosotros frente a sus escudos de gendarmería, los escudos humanos, las instituciones de derechos humanos, una de las preguntas que le realicé al comandante que estaba ahí de la gendarmería fue precisamente cuántos elementos traía. Y él me manifestó que 250 elementos. O sea, eso es lo que se perdió un avión con dos aviones con 200 y él me dice 250. Bueno, pues esos son unos números que a mí me dicen algo. No sé en realidad si hubieran más elementos o si hubieran menos elementos, pero eso, digamos, fueron en ciertos momentos, eso es lo que era. Sí vimos un contingente en el puente, porque nosotros estábamos del lado mexicano, un contingente importante que además tenían relevos de manera muy, muy rápida, muy bien organizados. No sé cuánto sería el contingente en total, pero le puedo dar esas referencias que yo tengo. Lesionados por acciones de contención. Bueno, fueron los primeros en este caso, ¿no? Los primeros que eran mujeres y de niños. Ahí nosotros recabamos la información correspondiente. Entonces, ahí sí hubo afectaciones en ese lugar, en el puente, en un primer momento. Hay otro lesionado, les dije en una de las quejas, que la levantamos también en ese sentido. En el caso de Irineo Mújica hicimos la certificación correspondiente y no tenía lesión, él mismo lo señaló, sino nada más así como un jalón de cuando estaba en el forcejeo correspondiente.
Y los demás que han estado en el Instituto Nacional de Migración por diversas causas, ya sea que se hayan presentado o que los hayan llevado detenido, hemos hecho el acompañamiento correspondiente, los entrevistamos, tenemos personal permanentemente acudiendo a la estación migratoria siglo XXI y no hemos advertido algún caso así sonado de alguna lesión. Hasta donde no hemos visto, migración persiste mucho en darles a conocer el programa de empleo temporal que anunció el presidente de la República para que se acojan a él, o bien si desean retornar, que es parte de su derecho, y hemos dado acompañamiento en ese sentido y les hemos preguntado, incluso yo mismo, ¿es tu deseo en verdad retornar a tu país? Sí, es mi deseo. Incluso estuve presente en una estancia migratoria, una persona hondureña con el cónsul correspondiente estaba ahí, la pobre mamá no sabía qué hacer porque hicieron la consulta a la base correspondiente y no aparecía los datos de la niña, y peor aún, tampoco los de la mamá coincidían. Eso ya es un sistema interno de Honduras, pero hicieron las gestiones correspondientes. Yo regresé en la madrugada a las 2 de la mañana, me había comprometido a eso, y ya después durante el día confirmamos que se había encontrado. La mamá estaba consternada como diciendo, sí es mi hija, le aseguro que sí es mi hija. Pues ya después se vieron los datos bien, se hicieron las correcciones correspondientes y ya pudo retornar a su país. Entonces, esos son los elementos que tenemos. No sabemos de la persona esta que falleció, inició en el puente, ¿se acuerdan que fue, se dice que la muerte la provocó un proyectil? Todavía no sabemos porque la Fiscalía de Guatemala empezó a hacer las gestiones correspondientes, inició la investigación. No sabemos si ese proyectil era de una bala de goma, como se dice, o si era de uno de estos cartuchos de gas lacrimógeno o de una pedrada. Entonces estamos recabando información también para ver qué es lo que sucedía, es lo que tenemos. De desaparecidos, les señalaba yo de estos 2 autobuses que estamos haciendo las gestiones correspondientes, emitimos cautelares para que se busquen a las personas, se resguarde su integridad. Una persona denunció esta situación ante la instancia de Procuración de Justicia. Nosotros dimos el acompañamiento correspondiente junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, eso es lo que tenemos. Algunos otros señalamientos genéricos. Retornados. ¿Perdón? ¿Cuántas personas serían los desaparecidos? No tenemos, serían dos camiones lo que tenemos. Hoy también veíamos un señalamiento de un autobús en Isla, en ese cruce que les había dicho. Entonces ya ahí estamos haciendo las gestiones correspondientes, pidiendo la información, preguntando a las personas, pues para ver qué es lo que sucedía. El tramo, recuerdo que ese tramo teníamos conocimiento de que es un tramo bastante complicado en materia de seguridad. Por tanto, por eso emitimos medidas cautelares a los gobiernos correspondientes para decir, oigan, ese cuidado tiene que ser especial en este tramo. De hecho, ya tenemos medidas nosotros en otros tramos el de Acayucan, Veracruz, por ejemplo, cercano, Acayucan, Coatzacoalcos, en donde tenemos medidas cautelares permanentes y reuniones permanentes, pues para ver cuáles son las incidencias y si las instancias, tanto federales como locales, están actuando, pues para bajarle al nivel de ahí, o erradicar en su caso, fuera lo que está pasando ahí en cuestiones de delincuencia. Entonces, eso es lo que traemos. Los retornados, lo dije, 1.500, alrededor de 1.500 personas, son los datos que nosotros hemos arrojado. Insisto, las personas se nos acercan a decir, quiero retornar a mi país. Me acuerdo una familia que se acercó a mí también, y decía, es que aquí el niño, venía la familia, y allá el joven que venía con ellos dijo, ya no quiero nada. Entonces se respetó su decisión, su padre dijo, no, pues si mi hijo ya no quiere, pues nos vamos a regresar. Y así como eso hemos visto, las listas son a veces de 140, fue el primer día que iniciamos esta metodología de que se acercaran a nosotros, fueron 140 y duró todo un día el mecanismo para que funcionara. Ya en otros días han sido 80, han sido 40, a lo mejor aquí después de que ellos sigan, a lo mejor hay más retornados. Esos son hechos, sí hay retornados, ¿sí? Que dicen se regresan a su país y se busca que no se queden en estaciones migratorias.
Y los riesgos del crimen organizado, pues eso es lo que les señalaba, están ahí. Y por eso emitimos las cautelares, por eso hemos dado seguimiento. Incluso advertimos, cuando salimos nosotros de Córdoba, advertimos que estaba un camión o una caja con personas migrantes. Entonces nos paramos inmediatamente. Ya me habían dado un reporte y por eso también nos dirigíamos a esa zona, que antes de la caseta saliendo Córdoba había un camión ahí. Lo advertimos e inmediatamente nos paramos. Ahí ya pues le dijimos al conductor y además dice, no, es que ya no tengo para diésel. Pues entonces ahí ellos mismos hicieron la colaboración, eso dijo, oye, pues no te preocupes, continúa, se trata de altruismo y demás, y al parecer ya la empresa le había desconectado el chip correspondiente para que el camino siguiera. Finalmente se pudo llegar a un entendimiento y ya siguió, pero imagínate si se queda eso, ya iba a caer la tarde, se queda ese camión ahí con cerca de 60 personas que estaban adentro. Pues esta es una invitación a cualquiera de estos grupos que pueden hacer el mal sin fijarse quiénes son las personas. Entonces sí fue un trayecto importante, estamos dando ese seguimiento, insisto, también esa información de que algunos se suben en un camión de jalón, otros no se pueden subir, pero al final son familias, hay que buscar la conexión de esa información para que se encuentren y estamos haciendo la labor correspondiente para identificarlos y ver qué es lo que pasó con estos casos, ¿vale? De la Mixhuca, ¿no? ¿Cuáles serían las deficiencias que ya detectaron aquí en este albergue? La otra pregunta sería, esta atención que se ha dado a la caravana institucional, mediática, gubernamental, de la misma sociedad civil, ¿no ha descuidado otros espacios por donde también transitan migrantes que vienen como todos los días, aparte, en su propia vía crucis? Y si nos puede dar una opinión como institución de la CNDH del programa anunciado por el presidente Peña Nieto, en el que pues dotaba de derechos a muchos de los migrantes, pero con la condición de que no se movieran ni de Oaxaca ni de Chiapas, ¿no? En otro intento de contención. Gracias. Sí, con mucho gusto, Emir. De las deficiencias que nosotros hemos advertido, insisto, lo hacemos con la misma intención de procurar que todo esté en las mejores condiciones para recibir en asistencia humanitaria de vida a las personas que vienen en contexto de migración. Recibimos deficiencias en cuestiones de salud, higiene y condiciones dignas de alojamiento. Y eso con base en que, por ejemplo, los servicios de médicos se suspendieron a las 8 de la noche, no había personal de guardia, que eso es algo importante, incluso se ha señalado, la carencia por regaderas suficientes para hombres y mujeres, y el aseo correspondiente, y sobre todo la falta de coordinación para hacer el levantamiento de estas carpas y tener los lugares idóneos. Principalmente son esos. Yo creo que son consideraciones que se pueden resolver de manera rápida, esperemos que así sea, pero sí que no dejamos de hacer este señalamiento en aras, insisto, de manera positiva, de contribuir a que estas personas tengan la asistencia humanitaria que es debida. La atención mediática en cuanto a la caravana, no es novedad esta caravana. Tuvimos una en abril de 1.200, 1.500 y hemos tenido diversas caravanas. Es más, en este momento están esas tres, la de las madres de personas migrantes desaparecidos también está. Tenemos caravanas de nuestros connacionales cuando vienen de Estados Unidos hacia México en periodos vacacionales. En fin, no es novedad. Lo que sí es novedoso es el número de personas. O sea, no es normal ver a más de 7,000 personas entrar en un país de la manera como nosotros lo vimos. Y bueno, las actividades siguen. Seguramente hemos visto, nosotros damos supervisión y visitamos las estaciones migratorias a lo largo y ancho de este país.
Entonces ahí también hemos visto que la actividad continúa. Hay detenciones, hay personas que son llevadas ahí, se siguen procedimientos administrativos. Le señalé en cierto momento que, y eso te lo indica tal cual, Emir, que las personas que cruzaron el puente en esta primera caravana no fueron llevadas a la estación migratoria siglo XXI, sí llevadas, porque ahí las revisó el médico y les dieron alimentos, pero después las llevaron al recinto ferial. ¿Por qué? Pues porque no cabían, había más de 800 personas en la estación migratoria de Tapachula siglo XXI. ¿800 personas de la caravana? No, 800 personas de diferentes partes del país. Recuerdo que esta estación migratoria es concentradora, y al ser concentradora, pues si alguien lo detiene en el Saltillo, a lo mejor lo mandan a Las Agujas, aquí en Ciudad de México, y luego a Tapachula, para luego hacer el retorno asistido o la conducción que corresponda. Entonces sí, las labores normales siguen del Instituto Nacional de Migración. Y del plan de empleo temporal, consideramos que es un plan positivo. Es un plan positivo, estamos pidiendo información para ver ya en detalle en qué consiste y hacer el análisis correspondiente. Pero déjame decirte que con base en la ley, cuando una persona solicita la condición de refugiado, la ley misma señala que debe de quedarse en la entidad federativa. Si lo solicitas en Oaxaca, te tienes que quedar en la entidad federativa durante el procedimiento. Entonces, pues de alguna manera hay una parte aquí que coincide y que ya está establecida en ley. Quizá pudo haber sido más magnánimo, sí, más ofrecer algunas otras cosas, no quedarnos en el formalismo de la ley. Sí, también se pudo haber hecho. A lo mejor, seguramente, si alguien se quiere acoger a este plan de empleo temporal y está en otra entidad, pues a lo mejor se puede extender, no lo sé, pero sí, legalmente, cuando alguien solicita la condición de refugiado, se tiene que quedar en esa entidad federativa, en tanto recibe la respuesta de fondo. Gracias. Precisamente en esta cuestión que usted menciona por parte de la actuación del gobierno, que ha sido más de contención que de ayuda humanitaria, quisiera preguntarle concretamente, entonces, ¿cuántos días tardó el gobierno para que se viera precisamente esta parte de la ayuda humanitaria? Si entendí bien, fueron 12 después de que entró la primera caminata. Y también preguntarle, usted mencionaba estos tramos que consideran pueden ser inseguros, tramos carreteros, ¿cuáles serían de los que actualmente todavía podrían ser peligrosos? Y nada más para corroborar un dato, no sé si entendí bien, se hablaba, como mencionaba la compañera, de la denuncia de 2 camiones que habían desaparecido. ¿Usted mencionó un tercero o son estos 2 que mencionaba? Nada más, gracias. Sí, con mucho gusto. Sí hubo tardanza, incluso en la primera de sus preguntas. Sí hubo tardanza y suficiencia. Lo que se buscaba es que hubiera pues plenitud en la asistencia humanitaria. Incluso un hecho que nos llamó mucho la atención fue que, como no veíamos personal médico ahí en el puente, hicimos las gestiones para que entrara la Cruz Roja. Se le negó el acceso. Entonces eso obviamente pues implica un seguimiento correspondiente. ¿Por qué? Digo, ya no pudimos, era un momento muy álgido, era muy intenso, no pudimos darle seguimiento. Ya después Cruz Roja afortunadamente pudo estar dando respuesta en otros lugares. Entonces, como que se fijó más en la contención y dejó la asistencia humanitaria. De hecho, algunas declaraciones fueron hechas en el sentido de que ya se había ordenado lo que pasaba en ese puente. No había un orden, o sea, se había hecho una contención y ya después vimos que todos pasaban por el río Suchiate. Si se hubiera previsto correctamente, pues entonces esa asistencia humanitaria hubiera fluido inmediatamente. Las 7,000 personas que estaban en el parque de Ciudad Hidalgo hubieran recibido organizadamente una atención, hubieran recibido más cosas, se hubiera ido más presencia estatal en coordinación con el municipio, pero como que la cosa fue más de contención, dijeron, bueno, pues seguramente ahí los van a contener y ya no van a pasar. A eso es a lo que nos referimos en una primera etapa. Y luego las otras etapas, el empezar a generar la prestación de esos servicios siempre fue difícil. Ya al final de los municipios del estado,
pues ya se tenía una respuesta. Pero desde el primer municipio, si no das respuesta, tienes que planear. Hay otros municipios más de tu estado que van a estar pasando. Caray, pues ya reúnelos. Yo creo que sí hubo una reunión en Chiapas de presidentes municipales y al final reúnelos y diles, oigan, va a hacer esto, las cosas mínimas que deben haber es esto y esto. Después hubo reuniones también en Oaxaca, pero no fluía lo suficiente, hasta después. O sea, hay que estar preparados para esto, ya lo sabíamos cómo era, pero como que se pensó en un momento que se iba a lograr la contención y ya está. Estamos inseguros, bueno, el que nosotros advertimos, porque sociedad civil así nos los hizo ver, muy específicamente fue a Cayucan, Coatzacoalcos. ¿Sí? Entonces ese es un aspecto. Incluso hay otro aspecto de Coatzacoalcos, un poco más hacia atrás, hacia Villahermosa, no, hacia Palenque, hacia Palenque, que también nos han dado esto. Lo que nosotros tratamos de hacer con medidas cautelares en este sentido es como un corredor de protección. No nos daría para poner tantos corredores si empezamos a identificar los lugares, pero sí donde hay una muy específica incidencia, hemos estado nosotros insistiendo en esto. Fue ese, y pues nosotros lo traemos aquí en Córdoba, Orizaba, Maltrata, toda esa zona que sabemos que es bastante complicada. Entonces ahí hicimos los llamamientos correspondientes, porque de ahí en Córdoba estaba un contingente muy importante, y además muy cerca el de Isla y el de Isla Veracruz y Loma Bonita Veracruz. O sea, es una zona que sí había que tomar todas las precauciones para evitar cualquier situación. Y del otro, de los camiones, sí eran los dos primeros desaparecidos que dije, y luego un tercero que nos dicen de Isla, en Isla mismo. Entonces estamos haciendo las gestiones para ver eso, estamos preguntando a las personas, recabando la información, para que quede la certeza, y para ver si sí o no. Le digo, muchos dicen, es que no me he podido comunicar con mi familiar que iba ahí. Entonces yo creo que también hay que hacer una labor importante en que se logren comunicar, digo, ya no estando ahí, y ver si se encuentran acá. Si no se encuentran, nosotros estamos siguiendo con la investigación y haciendo las gestiones correspondientes. Se tiene que ser C4, Policía Ministerial, Ministerio Público, lo que corresponda. En estos casos lo estamos haciendo, recabando la información. Muchas gracias, César Velázquez, de Milenio Televisión. Preguntarle de estas medidas cautelares, que han sido muchas, lo que escuchamos desde el 19 de octubre, ¿cuántas han sido atendidas y a quién en específico se le han emitido? ¿Gobiernos estatales, federales, alguna autoridad en concreto? Y la segunda, para que nos vayamos rápido, nos decía de la segunda y tercera caravana que son alrededor de 2,000 migrantes. ¿Es el total de las dos, segunda y tercera caravana, o 2,000 de cada una? De cada una. Muy bien. Segunda y tercera caravana, alrededor de 1,500, 2,000 cada una. Y súmelo usted la actual. Y eso que la actual ya no son los 7,000, los más de 7,000 que llegaron al puente internacional. De las medidas cautelares les había dicho las 11. En un inicio nos dirigimos a 15 autoridades, entre federales, estatales y municipales, diciéndole, tenemos conocimiento de esto. Es más, en su momento se me dijo que cómo podía yo saber que se requería la atención correspondiente para esto. Digo, pues es la naturaleza propia de las medidas cautelares. Si yo voy a emitir medidas cautelares, ya cuando pasó el hecho, de nada sirve. Entonces, esta pedagogía de las medidas cautelares en autoridades a veces no queda muy clara, y por eso hay que estar insistiendo e insistiendo. Luego ya tenemos algunas de municipios en específicos que veíamos que no iba a haber respuesta, dirigimos medidas cautelares a los municipios correspondientes. Las medidas cautelares verbales que emitimos en plena carretera entre Chiapas y Oaxaca fue dirigida a la Gendarmería, al comandante que estaba ahí y al representante del Instituto Nacional de Migración de Oaxaca, al delegado, en el acto. Ahí fueron dirigidas a ellos. El video de agentes de migración que corretean y finalmente le pegan al Instituto Nacional de Migración. Información correcta sobre los derechos que tienen las personas, al Instituto Nacional de Migración también. Seguridad y vigilancia a los gobiernos correspondientes del último
trayecto que estamos recorriendo. Nosotros, bueno, casi siempre hay una, ahorita necesitaría ver el conteo, pero están siendo aceptadas. Aquí lo importante, además de la aceptación, es el cumplimiento. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, que no haya una simulación. Se acepta, pero se tiene que cumplir y se realizan las actividades correctas y nosotros estamos supervisando que se cumplan y para eso estamos haciendo el llamado. En el caso del día de ayer, por la madrugada, que llegan a la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México ya tuvo una respuesta de estas medidas cautelares que emitieron en cuanto a las condiciones de salud, de baños, las condiciones de comida. Sí, no, fueron notificadas esta mañana. Apenas. Específicamente al gobierno de la Ciudad de México. Sí, no, para no errarle, le digo a quienes, porque es que es en coordinación. Estamos hablando que medida cautelar viene siendo algo similar a una recomendación. No, la medida ¿Cuál es la diferencia concreta? Con mucho gusto se la indico. La medida cautelar es cuando nosotros advertimos que hay una situación que tiene un cierto riesgo, que debe de actuarse urgentemente y para evitar que el daño que se vaya a producir sea irreparable. Con estos tres elementos decimos, hay algo que conviene que ahorita tomes las medidas para evitar el daño. La recomendación es cuando ya el daño se hizo, acreditamos la violación y se emite, en su caso, la recomendación. ¿Ha pasado esto en este trayecto? No, todavía no hemos emitido recomendaciones. Ninguna. Todavía no hemos emitido recomendaciones. Están dirigidas al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Secretario General de Gobierno de la Ciudad de México, al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, al Secretario de Salud de la Ciudad de México, al Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, al Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, al titular del sistema DIF de la Ciudad de México, a la directora ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México. Muchas gracias. De nada. A ustedes. Muchas gracias por su atención. Quedamos, no hay ninguna duda. Bueno, gracias por haber atendido esta convocatoria. I could be up there tonight smiling like I love where they're hitting you shot after shot. These people, they hate your guts, shot. And then I'm supposed to... And you know, you got to smile. And if you don't